Pura energía, ahí lo tienen, aunque no tienen que sacarse un certificado para demostrarlo. Les digo esto porque los minutos que nos quedan hasta las 11 de la mañana los vamos a utilizar en saber algo más de esto, de lo que hemos oído hablar, pero que a la hora de la verdad nunca nadie ha visto. Esto es como una leyenda urbana. Me refiero al certificado de eficiencia energética. Sabemos que en junio de 2013 entró en vigor la obligatoriedad de tener este certificado. En fin, en estos momentos, ya les digo, yo no conozco a nadie que lo tenga y empezamos a sospechar que no existe, que esto es una leyenda. Aunque me parece que no, creo que es una realidad. David Arias es experto del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Señor Arias, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Usted tiene certificado de eficiencia energética? A ver, yo... Aquí lo he descolocado, ya de entrada. No me ha descolocado porque yo alquilo casa, tengo una vivienda en alquiler y tengo el certificado, que claro, me lo he hecho yo mismo, claro. Pero sí lo tengo. Usted tiene tengo cierta ventaja. Bueno, sí. Pero lo cierto es que es un certificado que es obligatorio desde el año 2013 para todo aquel que quiera vender o quiera alquilar su casa, y nos da la sensación, señor Arias, que aquí el personal escurre el bulto bastante. Sí, es cierto, basta con ver a lo mejor páginas web que se dedican precisamente a todo esto, alquiler, venta, pues sí. como muchos casos aparece. Sí. Todo se está tramitando, Lo único que hay que saber que en esto de se está tramitando, la ley establece una serie de sanciones para los propietarios que anuncien su venta o alquiler de piso sin el certificado, con lo cual debemos saber que cuando ponemos ese anuncio en esta página web para alquilar el piso y no tenemos el certificado, estamos incumpliendo una normativa y susceptible de que nos pongan una sanción que va de 600 euros para arriba. Entonces, con la gente no está concienciada, pero la administración, de hecho, sí que está empezando a poner este tipo de sanciones. Vamos, que la administración, con entrar a una página de esta, se pone las botas, vamos, directamente, porque ya le digo, yo lo he comprobado y está prácticamente el 95% están tramitando el certificado. Que, por cierto, ¿cómo se tramita? Bueno, pues el certificado se tramita de la siguiente manera. El propietario lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con un técnico competente para hacer el mismo, ya sea un aparejador, un arquitecto técnico, arquitecto, ingeniero industrial, un técnico competente, vaya, y entonces ese técnico se personará en su vivienda, tomará datos de la vivienda y diagnosticará, digamos, evaluará cómo se comporta térmicamente la misma. Es como cuando vamos al médico y nos hacen un chequeo médico y nos dicen, pues usted tiene tal, usted tiene cual, pues esto es exactamente lo mismo con el edificio. El técnico va, evalúa el edificio y no es que te ponga una nota, simplemente te dice lo que tienes. Y es una propuesta de mejoras, es decir, ¿qué puede usted hacer para mejorar el edificio y que sea mucho más eficiente, que aumente el confort de su uso, vaya, aumenta el confort de su uso cuando usted está utilizando la vivienda y reduzca sobre todo los gastos y consumos aparejados del uso de la misma, climatización, calefacción, etcétera. Todo esto, pues se pretende que cuanto mejor sea tu calificación, pues a lo mejor más competitivo puede ser en el mercado, en el sentido que estás ofreciendo un producto de mayor calidad. Y a lo mejor tú puedes ofrecer tu vivienda, me lo estoy inventando, 700 euros al mes, y tu vecino de arriba, que tiene una calificación inferior, pues tiene que ir a un precio inferior. Esto es lo que teóricamente debería ser. La realidad es muy distinta y tozuda, como bien decía, sí. Sí, la gente le importa un pepino, hablando pronto y mal, esto de momento a la hora de pagar un alquiler. Quiere decir, yo por lo menos no he escuchado a nadie que diga, no, yo este piso no lo voy a alquilar porque su certificado de eficiencia energética pues no es el más alto, por ejemplo, ¿no? Claro, porque lo que tenemos que hacer es un poco pedagogía a los técnicos, en el sentido de que una calificación mejor supone que no solo vas a estar más confortable en tu vivienda, sino que tu factura de luz, tu factura de gas van a ser menores mes a mes y vas a ahorrar, o sea, vas a estar ahorrando. Es decir, un certificado energético con una calificación mejor supone un ahorro en los consumos y los gastos mensuales
estos consumos en la vivienda. Por lo tanto, la única manera en España, por desgracia, de entender bien las cosas es cuando se nos tocan los euros. Exacto. Cuando se tocan los euros sí que se entiende mejor. Entonces, la única manera de explicar el certificado es, mira, esas medidas de mejora y esta calificación energética supone que tú mes a mes vas a gastar menos, vas a ahorrar. Es la manera de hacer pedagogía con esto, porque no puedes contar al propietario de la vivienda, no, tu consumo, tus emisiones de CO2, eso le da igual. Él lo traduce en euros, hay que traducirlo todo a euros. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer desde los colegios profesionales y los profesionales en general, incluso la administración, hacer esa pedagogía del euro, traducirlo todo a euros al mes. Eso sí que lo entiende el ciudadano. Los profesionales que nos van a emitir ese certificado, ya nos ha dicho que hacen una especie de chequeo a nuestra vivienda para saber si es eficiente desde el punto de vista energético. Pero ¿qué elementos son en los que ustedes se fijan más? Pues mira, en un principio hay que fijarse en las características propias del edificio en el sentido de orientación, altura, composición de cerramiento de la fachada, las carpinterías, sombras propias, sombras arrojadas. Todo eso, digamos, son análisis de las características del edificio propiamente dicho. Y luego tendremos que analizar las instalaciones del edificio, es decir, la calefacción, climatización, rendimientos y potencias de las mismas, etcétera. Con todo eso, es decir, con el análisis de los elementos pasivos del edificio, que son, como he dicho, la orientación, la composición del cerramiento, etcétera, más el análisis de los elementos activos, es decir, los sistemas de climatización y de calefacción que necesito. Con todo eso puedo saber cuánto consume mi vivienda para yo estar confortable usándola. David Arias, llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Me espera usted un minutito y hablando de esta cuestión? Perfecto, pues retomamos la conversación en 3 minutos. Llegan las noticias a 1 de la tarde y estábamos manteniendo una conversación con David Arias, que es experto del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, a cuenta de esto del certificado de eficiencia energética, que es algo que se supone que toda persona que quiera alquilar o vender su vivienda debe tener hecho previamente y que, en fin, que el personal pues no está muy por la labor. Y queríamos saber más sobre esta cuestión, porque quien no lo tenga y ponga un piso en venta o en alquiler se enfrenta a sanciones muy importantes. Hablo de sanciones que pueden ir entre los 600 euros y los 6.000 euros. Vamos a seguir hablando de esta cuestión porque queremos saber cómo se contrata, cuánto cuesta contratarlo, por qué la gente está en reacia a hacerlo, qué tipo de calificaciones hay, cuáles son las mejores y las peores. Pero antes de retomar y de poner respuesta a todas estas preguntas, Sergio Martín Romo, muy buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué vamos a aplicaciones de nuestros oyentes? Vamos a retomar esa conversación que habíamos dejado a medias con David Arias, experto del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, sobre el certificado de eficiencia energética, que es, repito, obligatorio sacarse cuando uno va a vender o va a alquilar su casa. David, seguimos ahí, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. Perfecto, pues vamos a retomar esta conversación en el momento en el que la habíamos dejado. Nos estaba repasando un poco esos elementos en los que os fijáis los técnicos cuando venís a nuestra casa a hacer este certificado de eficiencia energética. Por cierto, ¿qué tal están nuestras casas en este sentido? ¿Tenemos buen nivel? Bueno, pues la verdad es que el parque de edificios ya existentes, cuando evaluamos esos edificios, la calificación que existe va desde el grado A, que es la mejor, a la G. Pues bien, nuestros edificios actualmente están de la E a la G, es decir, en la gama baja. Normalmente son todos Es y Fs. Con lo cual, ¿qué significa esto? Pues que es muy fácil aplicar mejoras que hagan que consuma menos y que sea más eficiente, tanto desde el punto de vista de climatización como de refrigeración. Es decir, el parque construido está en mala calidad. Vaya. ¿En dónde fallamos más? ¿En qué elementos fallamos más? Pues mira, hay muchos fallos en la composición de los cerramientos, es decir, en el aislamiento de nuestras fachadas, por decirlo de alguna manera. Muchos edificios no cuentan con aislamiento, algunos ni tan siquiera con cámara, otros con cámara, pero en definitiva todas nuestras fachadas, por decirlo de alguna manera, pues tienen un gran déficit de aislamiento, por un lado. Y por otro lado, otra cosa en la que fallamos pues es en la
en el rendimiento y bueno, pues y calidad de nuestros equipos de climatización, nuestras calderas, nuestros aires acondicionados, etcétera, sobre todo calderas para calefacción, que también ya las que son obligatorias son las estancas o incluso mejor las de condensación, que son mucho más eficientes. Pero en cambio todavía existen muchas calderas atmosféricas y entonces pues bueno, pues eso penaliza también bastante al edificio. Por lo tanto, el aislamiento y las instalaciones que tenemos. Claro, y aparte de las ventanas, perdona, que las ventanas es una novedad, pero también las ventanas es otra cuestión que están bastante deficitarias. Por eso hay administraciones que hacen planes de renove, planes para fomentar el cambio de las ventanas, el cambio de las calderas, etcétera, precisamente para esto. La administración pretende incentivar a los propietarios para que hagan estas mejoras en sus edificios. Claro, lo que ocurre, David, es que podemos hacer mejoras en este sentido en nuestras casas, por ejemplo, en materia de cerramiento, de ventanas, de puertas, a lo mejor del modelo de radiadores que tenemos. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, en mi casa tengo un tabique que da a un patio y no tiene el grosor adecuado? Claro, ahí yo poco puedo hacer. Claro, o sea, lo ideal sería hacer una intervención integral, es decir, de todo el edificio, pero existen sistemas que me permiten aislar el interior de mi vivienda solo en mi vivienda. Si tengo una cámara de aire, puedo aplicar inyección de poliuretano o de celulosa a esa cámara de aire desde el interior, de tal manera que mejoro el aislamiento solo de mi vivienda. O podría también colocar un trasdosado interior, es decir, como otra piel interior en el edificio de pladur con aislamiento. ¿Qué supone esto? Pues hacer mucha obra dentro de la vivienda y restar como 5 o 10 centímetros, en ese intervalo más o menos, de superficie, con lo cual pues es un poco... ¿Qué es mejor? Una intervención integral en todo el edificio, es mucho mejor, pero claro, eso hay que llegar llevarlo a junta, todas estas cuestiones. Por eso el IDAE, a través del Ministerio de Industria, a través del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, tiene un plan de ayudas precisamente para intentar implantar la mejora energética de los edificios, mejorando el aislamiento de los mismos desde el exterior, con SATES, que son sistemas de aislamientos térmicos por el exterior, o incluso fachadas ventiladas. Pero ya supone una intervención general en el edificio. Claro. ¿Ese es uno de los motivos por los cuales somos tan reacios a sacarnos el certificado? ¿O es que los técnicos, es decir, los aparejadores, los arquitectos, nos cobran mucho por hacerlo? A ver, lo de cobrar mucho no, porque ahora mismo si entras en Let's Bonus o en cualquier página web de estas, en fin, cualquiera de ellas, pues ves que tienes certificados unos precios irrisorios, porque hay muchos técnicos pues que a lo mejor no hacen su trabajo correctamente y entonces ni visitan el piso, con lo cual deberíamos dudar mucho de estas ofertas, porque claro, ahí pierde su sentido el certificado. Si no evaluamos y valoramos bien nuestra vivienda, o que si no nos evalúa nuestra vivienda correctamente, difícilmente nos van a proponer mejoras que puedan implantar y que puedan mejorar nuestro día a día en la vivienda y que nos ahorren dinero, es decir, que podamos hacer esas inversiones y que nos ahorren dinero. Por lo tanto, es muy importante desconfiar totalmente de estas ofertas, porque evidentemente un técnico que viene a mi domicilio, está 1 hora tomando datos, va al despacho, hace el certificado, me lo devuelve, lo presentan, lo vista, lo presentan al registro de la Comunidad de Madrid, es decir, esas horas de técnico, pues parece un poco difícil pensar que cuesten 30 euros 4 horas de técnico. Es un poco... cualquiera desconfiaría, desconfiaría. Entonces yo creo que ahí también hay que hacer un poco pedagogía de eso, pero porque si no, ahí sí que pasa hacer ese concepto de esto es un impuesto más que me han puesto, venga, pues cuanto menos cueste, claro, pero ese no es el objetivo del certificado, no pretende ser una carga más, un gasto más para el propietario, sino una inversión, una manera de conocer el edificio o conocer mi vivienda, saber cómo mejorarla y ahorrar dinero y vivir más confortable. Ese es el objetivo del certificado. Claro, ahí el problema es seguramente que quien va a vender o va a alquilar el piso, como no va a vivir dentro, le da exactamente igual. Quiero decir que ahí quien se debe preocupar quizá de dónde procede, quién ha firmado ese certificado, es quien vaya a ocupar la vivienda. Claro, sí, el inquilino o el comprador, de hecho, tiene que solicitar eso, o sea, tiene que pedirlo como requisito sine qua non para alquilar la vivienda. Incluso le puede valer como argumento para negociar el precio del alquiler,
Una calificación muy baja le podría valer para argumentar, sí, es que yo voy a pagar al mes menos de alquiler porque es que voy a tener unos gastos mensuales en consumos eléctricos muy elevados porque aquí estamos con una G terrible, por ejemplo. Entonces, debería ser algo así. De esta manera se movería y sería que los certificados fueran más eficientes y que los propietarios pensasen cada vez más en implantar estas medidas. Que esa es la idea general del certificado. En cuanto al importe de las sanciones, lo que sí hay que recalcar, yo creo, David, es que siempre va a ser más caro que nos pongan una multa que pedir a un profesional que nos haga el certificado. Eso está clarísimo. Muchísimo más caro. O sea, porque las multas, más del doble. Claro, ya hemos dicho que van entre 600 euros y 6.000 euros. ¿En función de qué varía esta cantidad tanto? Pues hay 3 tipos de infracciones, dependiendo de la infracción que se cometa. Hay infracciones, por ejemplo, una infracción de anunciar mi vivienda sin el certificado es una infracción leve, es decir, me podrían poner una multa de 600 euros. Sí. Eso es muchísimo más que lo que me va a costar el certificado. Pues sí. O sea, si no, un certificado no me va a costar, hombre, no sé si tengo una vivienda unifamiliar enorme y tal, no sé, pues a lo mejor sí, pero me refiero a una vivienda al uso normal y corriente, en 70 metros cuadrados, no me cuesta 600 euros. Con lo cual es mucho peor el remedio que la enfermedad. Sí. Ahora es más lógico tener el certificado antes, porque los 600 euros ya me he pagado un montón de certificados con esos 600 euros. Eso sería una infracción leve. Y las infracciones graves van a 6.000 euros, porque también es cierto, no vamos a echar solo la culpa a los propietarios, sino también los técnicos tenemos que asumir parte de nuestra responsabilidad, en el sentido de que pues hay técnicos a lo mejor más incautos o, en fin, con poco profesionales que distorsionan o no toman datos reales. Entonces, poner datos no ya incorrectos, sino incluso inventados, es una infracción grave y puede suponer para el técnico 6.000 euros. Esto también es un mensaje para aquellos técnicos que creen que estos certificados se pueden cobrar por 30 o 40 euros. Que sepan que tienen una responsabilidad que va hasta 6.000 euros. Es mucho mejor cobrar lo que creas que tienes que cobrar por esas 3-4 horas de dedicación, que no malvender tu trabajo y arriesgarte a esta sanción para ti y para el cliente. Vamos, en fin, lo que pasa es que en España, como comentábamos antes, todo se traduce en euros. Entonces, hasta que no se ve el importe de la sanción por el hecho de no tenerlo, no se evalúa. Yo creo que si lo miramos así, podemos llegar a la conclusión de que, hombre, pues parece más lógico tener el certificado a priori. Es mucho más barato y mejor para todo. Pues, en fin, en eso debemos hacer pedagogía todos. Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer también, David. Una última cuestión. ¿Cuánto tiempo se tarda en tramitar un certificado de estos? Pues mira, el certificado depende un poco del técnico, pero normalmente desde el momento en que se toman los datos, se utilizan los programas informáticos, que son unos documentos reconocidos que establece el Ministerio para emitir el certificado. Una vez que tengo el certificado, el propietario tiene la obligación de registrarlo en la comunidad autónoma donde esté ubicada la vivienda. Pero esto se lo puede encargar también al técnico. Entonces, desde el momento que hago la toma de datos y emito el certificado, va a depender un poco del técnico, pero bueno, en un día podría hacerse todo, si está todo bien planificado. En ese momento se entrega el registro de la comunidad autónoma y, por ejemplo, en el caso de Madrid, la comunidad autónoma tiene el plazo de un mes para emitir el etiquetado de mi vivienda o para hacer los requerimientos que fueran oportunos. Y a partir de ese mes ya tengo todo, el certificado y el etiquetado, lo cual no significa que hasta ese mes no pueda alquilar. Puedo alquilar mi vivienda antes, siempre que tenga el certificado y el registro de la comunidad autónoma de que ya lo he entregado y se está tramitando el etiquetado. Pero en un mes como máximo debería tener todo el certificado y el etiquetado de la comunidad autónoma. Pues en estos momentos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid debe haber 3 millones de casas que están tramitando en este momento el certificado, porque efectivamente si uno entra en cualquier página de anuncios de venta o de alquiler de viviendas, cuando uno va al apartado de certificado energético, se está tramitando. En fin, que todo el mundo sepa que esto es obligatorio, que no hay que tomarse la broma, que nos pueden caer como pocos 600 euritos de multa, que no merece la pena y que siempre está muy bien conocer uno mismo cómo está aislada su casa, porque al fin y al cabo esto va a suponer también un ahorro de dinero. E importante siempre acudir a una persona
que sepa lo que está haciendo, es decir, a un profesional, y olvidarnos de estas ofertas y de estas gangas que al final terminan siendo una chapuza. David Arias, experto del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, muchísimas gracias por toda esta información. Luego hablamos por lo del certificado de mi casa, por si acaso algún día la vendo. Gracias, un saludo. Un abrazo, hasta luego. En Onda Madrid.